¿Me confirman, por favor, si están visualizando mi pantalla en este momento? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra segunda webconferencia del curso de Sistemas Dinámicos, código 243005, para el periodo académico 1604 del año 2025. En primera medida, vamos a visualizar la agenda del curso con la intención de tener claridad de las fechas de inicio y de finalización de esta actividad. Entonces, tengamos presente que la actividad dio inicio el pasado 2 de septiembre, o sea, el martes 2 de septiembre, y finaliza el próximo lunes 29 de septiembre. Tenemos exactamente 4 semanas para su desarrollo y a la fecha pues nos quedan 25 días y un poquito más. Entonces, la invitación para que tengamos muy presente estas fechas y que podamos participar en el desarrollo de esta actividad. Voy a comenzar, la conferencia la voy a dividir en dos espacios. En primer espacio vamos a revisar la guía de actividades, cómo está establecida, qué se les está requiriendo. Y como segundo espacio vamos a hacer como una explicación de la temática, aclarar dudas que de pronto surjan, que de pronto ustedes tengan, si ya han estado revisando tanto la guía como la temática correspondiente a esta unidad. La intención es que si ustedes tienen alguna duda, pueden irla haciendo durante el desarrollo de la web para que pues vayan quedando claridad con estas temáticas. ¿Listo? Esta actividad se denomina fase 2, identificación de características dinámicas del proyecto en el dominio del tiempo. Entonces, acá es importante que nosotros ya empezamos a hablar de dominio. Si ustedes recuerdan, en la web anterior yo les hablaba que íbamos a trabajar de un dominio del tiempo, un dominio en la frecuencia y un modelado matemático, dominio del tiempo, matemático en dominio de la frecuencia y un modelado gráfico. Entonces, acá vamos a empezar como con la primera unidad, con nuestra primera temática que es exclusivamente relacionada con el dominio del tiempo. Esta actividad es de tipo colaborativo. La mayoría están en grupos de 4 o 5 estudiantes. No tenemos grupos donde hayan 3 o 2 o un estudiante solo. Entonces no vamos a tener inconveniente con esto. Es la primera actividad del momento de evaluación intermedio. Tiene un total de 85 puntos. Y pues se desarrolla entre el 2 de septiembre y el 29 de septiembre. Esta actividad corresponde con el primer resultado de aprendizaje que se generó para este curso y que se denomina diseñar sistemas dinámicos en el dominio del tiempo a partir de sus principios físicos y características para interpretar su comportamiento dinámico. ¿En qué consiste esta actividad? Se le solicita que el estudiante analice un sistema dinámico a partir de un caso real, identifica sus variables, principios físicos y tipo de modelado que vamos a desarrollar allí. También pues va a identificar cuando se habla de un sistema en lazo abierto, cuando se habla de un sistema en lazo cerrado, cómo podemos nosotros identificarlo como a primera instancia, justificando pues su clasificación, generando algunos ejemplos. De igual forma, construyen el modelo matemático del sistema dinámico en el dominio del tiempo de un sistema que ustedes van a encontrar en el anexo 1. Entonces vamos a revisar cómo está distribuida esta actividad o cuáles son los pasos que nos llevan al desarrollo de esta actividad. En el paso 1 tenemos que cada estudiante debe leer y analizar los recursos bibliográficos presentados en los contenidos y referentes bibliográficos de la unidad 1 e indaga sobre los tipos de modelado matemático de sistemas. Acá simplemente se invita al estudiante a que lea la bibliografía. Si usted quiere leer la que está en la biblioteca, genial. Si quiere leer información externa, también genial. Importante que pues no crea, ¿podemos hacer uso de inteligencia artificial? Sí, podemos hacer uso de inteligencia artificial, pero sean creativos. No todo lo que nos dice la inteligencia artificial es 100% verdad. Entonces, tengamos como la habilidad de buscar también fuentes que sean, pues obviamente, congruentes con esta temática para poder determinar si lo que la inteligencia artificial nos está diciendo es cierto o no lo es. ¿Qué debemos entregar en el paso 1? Nada, pues simplemente es una invitación al estudiante a que haga una investigación. Entramos al paso 2. El paso 2 dice, analizar el problema planteado en el anexo 1, proyecto fase 2, que ubica en la carpeta guía de actividades. Este es el mismo anexo que se les entregó a ustedes en el foro
y como grupo colaborativo van a determinar los siguientes elementos de ese proyecto. Dice que van a determinar tipo de sistema justificando su respuesta, variable de entrada, variable de salida, principios y o leyes físicas que determinan su comportamiento, incluyendo ecuaciones y unidades de medida, y la relación de elementos que conforman el sistema. Entonces vamos a ver el anexo 1. Este es el documento del anexo 1. Y el documento dice que la compañía para la cual usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permitirá implementar los niveles de producción de la empresa. Este equipo corresponde a una prensa conformada por un cilindro neumático de simple efecto controlado por una válvula direccional 3.2. Este elemento que está relacionado con Y1, esa es la válvula direccional 3.2 vías. Tiene un accionamiento eléctrico que precisamente es el que se llama Y1 y tiene un retorno de muelle que es lo que encontramos al lado derecho, que es como parece el símbolo de una resistencia. Ese es el símbolo de retorno de muelle en una válvula direccional. Este sistema se alimenta de un compresor de aire, que es el triángulo que encontramos acá en la parte inferior de la figura 1, y cuya presión es de 1 megapascal. Entonces, la presión con la que está alimentando esta válvula es de 1 megapascal y se conecta a una red eléctrica de 110 voltios AC. O sea, lo que está conectado a los 110 voltios es el compresor, para que lo tengamos claro. ¿De qué más está conformado este esquema neumático? Tenemos acá el cilindro de simple efecto, que es el que encontramos en la parte superior derecha. Tenemos un sensor, ese sensor pues va a ser seguramente un sensor de presión, un sensor de desplazamiento, pues ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos este que parece que tenemos acá en la parte superior izquierda, es un medidor de presión. En la figura 1 se presenta el esquema neumático de la prensa en donde se relacionan los elementos principales de este equipo. Y en la figura 2, que la vamos a ver más abajo, se presenta el diagrama eléctrico de control de la prensa. Como el sistema de control del equipo depende del accionamiento de una válvula direccional entre dos vías, es necesario tener presente las siguientes indicaciones. Entonces dice, el resorte interno de la válvula tiene un valor de la constante de Hooke equivalente a 0.02 newtons por metro. ¿Cuál es el resorte interno de la válvula? ¿Cómo funciona una válvula? Entonces, en el momento en el que ella se acciona, nos va a generar el cambio entre esos dos cuadros que tenemos en la válvula. Entonces, ya nos va a permitir cambiar de esa posición en la que encontramos nosotros, que el punto 3 está conectado como un triángulo invertido. En el momento en que se haga el cambio, ese punto 3 ya no va a estar conectado, sino vamos a tener la conexión del punto 1. Entonces, él lo que va a hacer es cambiar la posición de la válvula. ¿Cómo lo hace? A través de un resorte que ella va a tener internamente. Y ese resorte tiene una constante de Hooke de 0.02 newtons por metro. El coeficiente de fricción para las superficies deslizantes dentro de la válvula corresponde a un coeficiente de fricción estático equivalente a 0.25. Es el coeficiente de fricción que tanto está rozando esas paredes internas de la válvula con el resorte que es el que nos genera o nos impide el desplazamiento. El área de los conductos internos de la válvula equivale a 0.005 metros cuadrados y el cilindro de la prensa es la carga de la válvula y su peso equivale a 500 gramos. La figura 2 nos muestra el esquema eléctrico de cómo funciona esa válvula. Entonces acá simplemente es la forma como se activa ese solenoide Y1. Él se activa eléctricamente y garantiza que el sistema neumático funcione. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es un sistema electroneumático. Ya ustedes ahí pueden empezar a responder qué tipo de sistema era. Ya lo hemos hablado, les acabo de decir, simplemente es cuestión de que justifiquen su respuesta. ¿Cuál va a ser la variable de entrada? Acá nos dan la información de cuál es la variable de entrada. ¿Cuál es la variable de la salida? ¿Cuáles son los principios o leyes físicas que van a determinar el funcionamiento de esa válvula? Y la relación de elementos que conforman, ya lo expliqué también hace un momento. Entonces, ustedes acá lo que van a hacer en el paso 2, ¿qué deben entregar? La identificación de qué sistema es, cuál es la variable de entrada, cuál es la variable de salida, cuáles son los principios o leyes físicas que debo tener en cuenta para resolver este sistema y de qué más elementos está conformado el sistema del anexo 1. Luego, el paso 3 nos dice, cada grupo debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es un sistema de lazo abierto? ¿Qué es un sistema de lazo cerrado? ¿Qué elementos definen si un sistema tiene lazo abierto o tiene lazo cerrado? Entonces, ustedes han hecho una investigación previa en el paso 1, entonces acá van a responder qué se entiende como lazo abierto, qué se entiende como lazo cerrado,
Los invito a que sean muy curiosos, muy creativos para buscar esta información. No se queden simplemente un lazo abierto es 2, 3, 4 palabras y se acabó la respuesta. Esto lo tienen que responder pues en el documento que van a entregar. Paso 4. Cada grupo propone 2 ejemplos de lazo abierto y 2 ejemplos de lazo cerrado, identificando en cada ejemplo cuál es la entrada y la salida de cada sistema, si existe retroalimentación, si llega a existir, cómo sabemos que existe la retroalimentación y cómo responde el sistema ante un cambio o perturbación. ¿Para qué? Para los 4 ejemplos que ustedes van a dar. 2 de lazo abierto, 2 de lazo cerrado. Paso 5. Utilizando una herramienta en línea como Jamboard, Canva, Miro, PowerPoint, compartido en Google Slides, van a construir un diagrama comparativo del lazo abierto versus lazo cerrado, identificando entrada, proceso, salida, retroalimentación, si llega a aplicar, y elemento de control, si llega a aplicar. Entonces, ustedes van a hacer una investigación de qué es un lazo abierto, qué es un lazo cerrado, cuáles son las características de cada uno, qué lo hace diferente, y van a utilizar en el paso 5 una herramienta en línea de alguna de las que se menciona, y van a hacer una presentación allí o van a construir allí un diagrama donde se permita la verificación de esa comparación, que es un lazo abierto, que es un lazo cerrado, cómo diferencio yo alguno de los dos. Paso 6. Como grupo colaborativo van a aplicar los principios físicos y matemáticos requeridos para obtener el modelo matemático del sistema del anexo 1 por medio de las ecuaciones diferenciales que lo representan en el dominio del tiempo, es decir, este proceso. Ustedes van a modelar matemáticamente esa válvula. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, ya vamos a ver qué podemos hacer para ese desarrollo. El paso 7 dice que a partir del modelo obtenido en el dominio del tiempo, el grupo colaborativo representa el sistema por medio de ecuaciones en espacios de estados. Entonces, en el paso 6 se obtienen ecuaciones diferenciales. Esa es la manera como nosotros representamos un sistema en el dominio del tiempo. En el paso 7 utilizamos esas ecuaciones y las vamos a representar ahora por medio de espacios de estados. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Y el paso 8 es construir el documento o el informe escrito del desarrollo de las actividades, que debe llevar una portada, una introducción con 3 párrafos. El primer párrafo con la contextualización del trabajo, el segundo relaciona la metodología utilizada y el tercero menciona la estructura del informe. Luego viene el desarrollo que incluye los pasos 1, bueno, realmente son los pasos del 1 al 7, no es del 1 al 8, organizados y con subtítulos claros. Conclusiones, destacando los principales aprendizajes, reflexiones, resultados obtenidos a lo largo de la actividad y referencias en formatos Mazapa, séptima edición. Esas son las actividades que se les están solicitando en esta guía. No sé si tengan alguna duda respecto a la guía. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Freddy. Una pregunta. Digo. Con respecto al desarrollo de la actividad, pues la actividad es grupal, ¿sí? ¿La actividad toca desarrollarla todos los puntos o, digamos, nos repartimos los puntos y resolvemos la guía? Pues la recomendación que yo les hago es que pues, entre todos intenten desarrollar todos los puntos. ¿Por qué razón? Acuérdense que la actividad final de este curso es una evaluación, un cuestionario, una prueba objetiva cerrada. Esa actividad pues obviamente es individual y allí salen preguntas que seguramente están relacionadas con el desarrollo de esta guía. Entonces, allí muy seguramente van a tener preguntas relacionadas con un lazo abierto o un lazo cerrado o una ecuación diferencial pasándola a espacios de estados. Entonces, por ejemplo, somos 5 integrantes. Uno halla las ecuaciones diferenciales, el otro las pasa a espacios de estados, el otro hace la teoría de lazos abiertos, lazos cerrados, ¿sí? Entonces, no todos están aprendiendo del mismo tema y al momento de presentar la evaluación, pues van a requerir pues de esa temática. Entonces, pues la invitación es a que todos hagan también las actividades, pero pues ya la organización o la distribución como la generen ustedes en el grupo, pues ya es de libre albedrío, pero la sugerencia es que cada uno también intente desarrollar las actividades. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Freddy, con gusto. Profe, buenas Dime, tardes. dime, dime, Natalia. Es que estaba mirando el punto, el primero y el paso 2 y el de las ecuaciones, el modelo matemático. Sí, señora. Ahí en el modelo matemático uno agrega el sistema de control o no. Es que en esa parte sí me confundí. No,
Recordemos que nosotros solamente hacemos modelado del sistema, o sea, en este momento nosotros no tenemos control. Cuando Ah, ok, nosotros nos entonces es la hablan de parte de la modelado, válvula. solamente trabajamos con la válvula. Ok, profe, gracias. Vale, Natalia, con gusto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o continuamos. Bueno, entonces continúo. Vamos a ver como una pequeña presentación del tema. Entonces, el propósito que tenemos en este curso es construir representaciones matemáticas y gráficas de sistemas dinámicos como herramienta para interpretar su comportamiento y anticipar su evolución, validando su precisión mediante el uso de software especializado. Entonces, como vamos a utilizar representaciones matemáticas y representaciones gráficas, entonces el curso está dividido en 2 unidades, están dedicadas a la representación matemática y una unidad está dedicada a la representación gráfica. Es decir, todo el modelado mediante el uso de una herramienta de software especializada, que es MATLAB. Entonces, la unidad 1 y la unidad 2 están relacionadas únicamente con representaciones matemáticas. Les hago mucho énfasis aquí porque en la fase 2 y en la fase 3, ustedes no van a tener que entregar nada de ningún tipo de desarrollo con MATLAB, para que lo tengan claro. De pronto algunas personas ya han trabajado con la herramienta, de pronto otras personas no la conocen, hasta ahora la están trabajando con algún curso a la par de este, entonces que tengamos claridad que en la fase 2 y en la fase 3 no se solicita nada con MATLAB, netamente desarrollo matemático. Entonces, cuando nosotros hablamos, que era también como parte de la pregunta que nos estaba haciendo Natalia hace un momento, nosotros hablamos de un proceso o un sistema en general. Y ellos pueden estar conformados por controladores, por bloques de medición, por planta, por señal de entrada, por señal de salida. Siempre que vamos a encontrar en un sistema, tenemos una señal de entrada, una señal de salida y obligatoriamente la planta o el proceso como tal que nosotros estamos haciendo. El controlador y el bloque de medición no son obligatorios. Esto depende del tipo de sistema que nosotros tengamos. Pero lo que es la entrada, la salida y la planta o el proceso, siempre lo vamos a tener. Y nosotros acá nos centramos es precisamente en este elemento. Ese es nuestro eje principal. Y con ella es con la cual nosotros vamos a realizar como nuestras actividades. ¿Qué vamos a hacer a partir de ella? Entonces, vamos a hablar del modelado matemático. El modelado matemático nosotros lo podemos representar por medio de estas 3 formas, por medio de ecuaciones diferenciales, por medio de la función de transferencia y por medio de los espacios de estados. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales, siempre es relacionarlo con modelado en el dominio del tiempo. Siempre que ustedes se encuentren por ahí en teoría o en algún documento, o en algún sistema o en algún trabajo que hablen de modelar un sistema en el dominio del tiempo, que su mente los lleve a que es para encontrar ecuaciones diferenciales. Cuando les hablan de modelado en el dominio de la frecuencia, nosotros trabajamos con función de transferencia. Para poder llegar a la función de transferencia, nosotros hablamos de la transformada de Laplace. Entonces, siempre que nos hablen de la transformada de Laplace, nuestra mente ya tiene que ir modelado en el dominio de la frecuencia. Cuando nos hablan de representaciones en espacios de estados, pues es un modelado en espacios de estados, pero la modelado en espacios de estados también es dominio del tiempo. Solo que hay como una correlación entre ellas 3, porque obviamente de una se derivan todas las otras. Ya vamos a ver cómo es el paso a paso. Entonces, una planta que viene siendo es el objeto que requiere una acción de control. Por eso yo le decía a Natalia, el controlador no, porque el controlador es el que me va a generar una acción de mejora, de optimización o de rectificación a una planta. Entonces, por eso el controlador no lo puedo tocar, no lo puedo utilizar en este momento. Nosotros solo hablamos de la planta. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida. Entonces, abajo tenemos 4 gráficas. La primera que tenemos en la parte superior izquierda es un circuito eléctrico RLC, pues, alimentado por una fuente DC. Tenemos 3 resistencias, una bobina, un condensador. Eso ya es una planta. ¿Por qué es una planta? Porque es una serie de elementos que conforman un funcionamiento y que adicional nosotros le podemos ejercer una acción de control.
Debajo de este circuito eléctrico tenemos lo que es un sistema masa resorte amortiguador, pero en este caso es como si tuviéramos un carro anclado a la pared. Y lo que queremos hacer en ese caso es ejercer una fuerza para despegarlo de la pared. Entonces, pero simplemente es un sistema masa resorte amortiguador, como funcionan los amortiguadores de los carros. Entonces, eso ya son una planta o un sistema dinámico que va a requerir de una acción de control. En el centro tenemos el circuito eléctrico que nos garantiza el movimiento de un motor DC. Tenemos un voltaje de una fuente, tenemos una resistencia, una bobina y un motor DC. Entonces, esto también es un sistema. Son sistemas relativamente sencillos, pero que pues, la idea es que entendamos que desde sistemas tan diminutos o sencillos, ya nosotros podemos aplicarle el modelado. Entonces, ahora imaginemos cómo va a ser una planta, por ejemplo, de una empresa química. Obviamente, ellos también van a requerir del modelado de sistemas. Y al lado derecho, pues encontramos la planta que nosotros estamos trabajando en el anexo 1. Entonces, en conclusión, recordemos que es cualquier objeto que necesite una acción de control, sea grande o sea pequeño, que requiera de una acción de control. Entonces, el sistema es la agrupación de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final, es decir, que buscan determinadas características en una sola variable de salida. Entonces, podemos tener que existen los sistemas de lazo abierto, existen los sistemas de lazo cerrado. Entonces, acá ya hay como parte de la información que ustedes necesitan para ir resolviendo la guía. ¿Qué diferencia encuentran entre un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado? Así nomás con las dos imágenes que encontramos acá en la parte inferior de la diapositiva. Que hay una retroalimentación. Exacto. Entonces, ese es como el punto diferencial que yo puedo a simple vista determinar que el sistema es lazo abierto o lazo cerrado. Entonces, al lado izquierdo encontramos el lazo abierto, está conformado entrada y salida, ya les dije, la planta que es obligatorio que tener el sistema y un controlador, pero no tenemos ningún otro elemento. En cambio, en el lazo cerrado existe el bloque de medición. Entonces, esta forma como está, que de la salida viene hacia el controlador, es un bloque de medición, es lo que se conoce como retroalimentación, como estaba diciendo el compañero. Entonces, esta acción hace que el sistema sea lazo cerrado. Pero, ¿para qué nosotros haríamos esa retroalimentación? ¿Qué creen ustedes? Tutora, buenas tardes. Esa retroalimentación se hace para verificar precisamente el producto que está, o sea, se está haciendo digamos, una evaluación sobre el producto que está saliendo ya procesado, por decir algo. ¿Como un control de Entonces, calidad? en el O sea, momento en que el producto sale, se envía una señal para tener una información, ¿no? Mientras que en el lazo abierto simplemente entra el producto y sale sin requerir una información de salida. Ok, sí, señor. Y como estaba diciendo por acá otro compañero que él decía que un control de calidad. Pues básicamente en la retroalimentación que nosotros hacemos es tomar la información de qué está saliendo del sistema y venimos y lo traemos a través de un bloque de medición al controlador. Entonces, ¿qué acción tendríamos que hacer en el controlador? Porque dice el compañero, ese control de calidad. Entonces, estaríamos verificando si lo que está saliendo corresponde con lo que nosotros necesitamos. Y si no corresponde, ¿qué tendríamos que hacer? Ahí tendría que Iniciar el haber proceso. algún descarte y nuevamente retroalimentar el proceso, comenzar de nuevo, no sé. ¿Quién tiene otra idea diferente a la que nos acaba de compartir el compañero? Supongo que tocará proceder a hacer una corrección, ¿no? Porque algo puede estar saliendo mal. Sí, entonces las dos respuestas son correctas. Nosotros de primera instancia lo que hacemos es, bueno, esto no está funcionando como necesitamos, entonces estamos descartando que las soluciones se está dando. Pero entonces no podemos decir, dejo acá y hago otra acción, no, o sea, genero, digamos, estamos haciendo el circuito del encendido del motor, que necesito que gire de 360 grados, que no me gire 360, sino solamente 270, un ejemplo. Profe, qué pena Sí, interrumpo. Ahí se tranquilo. generaría como no sé, generaría una alerta sobre todo el proceso por algún código o comando indicando cuál es la falla específica.
O sea, como digamos, Ujú. como esto es un proceso finito, ¿sí? Entre, procese, salga, devuelva, verifique. Digamos que si falló un engrane, saltará o generará algún código, como en las impresoras o muchos equipos, que ya le indica a la persona dónde la falla puntual o dónde podría iniciar a realizar la verificación del inconveniente o de dónde, sí, comenzar. No sé si me va a entender. Sí, claro, esa es la acción de control que estaría ejerciendo, que sería la corrección que nos decía ahorita el compañero. Entonces, no solamente verificamos, o sea, lo primero que hacemos es tomamos la señal de salida, el ejemplo que les estaba dando, que tenía que girar solo hasta 270 grados. Estoy con un bloque de medición, si giré 270 grados o cuánto giré. Entonces, llegó la señal, no giró 270, giró 320, un ejemplo. Estoy por encima del giro que yo tenía que haber dado. ¿Cuál sería la acción de qué tanta alimentación le estoy dando al motor para que no me gire hasta 320, sino solo hasta 270? Entonces, acá genero no solamente la acción de verificación, de fiscalización, control de calidad que ustedes mencionan, sino que también en el controlador yo puedo generar esa acción que me permita corregir. Bueno, la falla está en este punto. ¿Cómo la podemos corregir? Eso ya iría como una programación adicional. Por eso el controlador no se modela. El controlador es el que genera precisamente esa acción de control. Por eso la respuesta que se le dio ahorita a Natalia. La planta es la única que se modela, el controlador no. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá la mayoría ya deben ser estudiantes de ingeniería electrónica. Entonces, ustedes acá en sistemas dinámicos aprenden a modelar esa planta. Nosotros, bueno, la máquina no me va a entender que esto es un circuito RLC. La máquina no va a diferenciar que esto es una válvula o que eso es un amortiguador de un carro. La máquina simplemente me va a decir, eso es una ecuación. ¿De qué sistema es? No sé. Simplemente es una ecuación. ¿Quién sabe qué sistema es? Pues el humano. Nosotros somos los que sabemos. Pero ¿quién me va a garantizar que esa ecuación haga que la máquina funcione bien? El controlador. Entonces ya ustedes cuando pasen la teoría de control van a ver ¿cómo garantizo que se genere esa acción de corrección para que no tenga que corregir, sino que de verdad tenga que estar funcionando de acuerdo a las condiciones óptimas que nosotros necesitamos? Entonces, eso es lo que diferencia un sistema a lazo abierto de un sistema de lazo cerrado. En lazo abierto nosotros generamos una acción, funciona, pero no estamos como verificando si está funcionando como necesitamos o dónde se está presentando el fallo. Mientras que en el lazo cerrado sí podemos obtener esa información. ¿Sí queda claro eso? Sí, doctora, muy claro. Profe. ¿Sí? Listo. Entonces, la otra forma de clasificar los sistemas es según el número de entradas y de salidas. Entonces ya vimos que uno es que es lazo abierto o lazo cerrado, si yo retroalimento o no retroalimento. La otra forma es con el número de entradas y el número de salidas. Lo más normal que nosotros vamos a encontrar, pues como a nivel teoría, a nivel formación, son los sistemas SISO, por sus siglas en inglés, de simple entrada, simple salida, o una entrada o una salida. Y los sistemas MIMO, por sus siglas en inglés, de múltiples entradas, múltiples salidas. También vamos a encontrar la mezcla, SIMO o MISO, que es una entrada, múltiples salidas o múltiples entradas, una sola salida. Entonces, pero normalmente los que vamos a encontrar, así como en la teoría, son los SISO. Ya en sistemas industriales a gran escala encontramos los mismos, porque obviamente un sistema no va a tener solo una entrada, sino que ya vamos a tener en cuenta múltiples variables. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, que un bug de control en un sistema está compuesto por un dispositivo de medición, un controlador, un elemento final de control y el propio proceso. El objetivo es mantener un proceso estable, es decir, que esté funcionando bajo condiciones óptimas, independientemente si se presenta una perturbación o un desajuste, que precisamente eso es lo que nosotros debemos garantizar con un controlador. El controlador es el que me debe garantizar que si algo sucede externo al proceso, el proceso siga funcionando, haga su fiscalización, haga su corrección y garantice que el sistema sigue funcionando en condiciones óptimas.
Entonces puede ser una temperatura en un reactor, el caudal de entrada de un producto químico o el nivel de un tanque. Entonces en la parte inferior tenemos el diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado y al lado derecho cómo sería como su esquema real. Entonces en este caso es el nivel de un tanque. ¿Por qué se dice que esto es un lazo cerrado? Pues, mire, tenemos acá el controlador, ¿sí? Acá tenemos nuestro bloque de controlador. Tenemos nuestro controlador, tenemos nuestra entrada, que es este líquido que le está ingresando al tanque, ¿cierto? Tenemos la planta, que la planta pues es básicamente el flujo de líquido en un sistema, pero resulta que nosotros tenemos acá un transmisor de nivel. Entonces, ese transmisor de nivel es el bloque de medición. Entonces, el transmisor de nivel, ¿qué hace? Él se encarga de verificar en qué nivel está trabajando, qué nivel tenemos de líquido en el tanque, y él es el que nos envía la información al controlador, y el controlador es el que se encarga de abrir la válvula o de cerrar la válvula para que fluya el líquido a través de la tubería. Entonces, si se dan cuenta, es la misma acción que estábamos hablando ahorita. La planta funciona que hay líquido pasando por una tubería. Llega a un tanque y pasa por una tubería. El sensor se encarga de determinar el nivel que requiere, si hay suficiente nivel o si el nivel está por encima de lo que requerimos. Si está por encima de lo que requerimos, pues lo ideal es que se abra la válvula y empiece a permitir el flujo de líquido a través de él. Entonces, así funcionan los sistemas de lazo cerrado. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Crees que en tu entorno diario te encuentras con sistemas físicos? De lo que ustedes desarrollaron en la fase anterior, teníamos lazo abierto, teníamos lazo cerrado, teníamos ambos sistemas lazo abierto, ambos sistemas lazo cerrado. ¿Qué creen ustedes? Profe, qué pena, repite la pregunta. En los sistemas que ustedes estaban trabajando en la fase 1, teníamos el semáforo inteligente, que ustedes se lo imaginaban, cómo era el semáforo inteligente, y teníamos un video de una planta de producción. Eso era lazo abierto, lazo cerrado. ¿Qué tipo de sistema era? Pues perdón, con los compañeros. El del semáforo me parece que es un sistema abierto y el de la planta un sistema cerrado. El semáforo sistema abierto porque independientemente de que eso sea, no va a cambiar de su control, ¿sí? De cambio de colores y el paso. Mientras que la planta sí tiene un proceso como el del sistema cerrado que acabamos de ver, de la creación del producto, verificación del producto y tiene su punto de control y calidad. Me parece a mí, no sé los demás compañeros. Ok, gracias. Profe, No sé yo si pienso que es al contrario, el del semáforo es el de lazo cerrado porque depende de otras entradas, o sea, se retroalimentan entre varios semáforos inteligentes. Y el de la planta es de lazo abierto porque pues cuando ya se termina de empacar el producto, sigue, sigue sin, o sea, ya ese punto no retroalimenta al inicio. Ok, Natalia, gracias. ¿Alguien tiene otra apreciación? Profesora, yo Buenas tardes. los catalogué como, perdón, yo los catalogué ambos como de lazo cerrado porque pues igual el semáforo también tiene sus sensores para controlar, para enviarle señales al controlador del semáforo si hay alguna gente, digamos, alguna acción externa que afecte el tráfico, ¿no? Entonces, ahí hay una retroalimentación. Entonces los califiqué ambos como de lazo cerrado, tanto el de la planta como el del semáforo. Gracias, Daniel. Andrés. Sí, buenas tardes. Yo considero que ambos son de lazo cerrado, porque primero el semáforo inteligente tiene unos radares, tiene unos sensores de radares para mirar el tráfico y el flujo vehicular y peatonal. Entonces, depende de ese sensor de radar, asimismo la diferencia de tiempo de cada color. Y la de la planta de producción, pues siempre una señal dependía de la otra para hacer la entrega. O sea, no era como decir a la loca a entregar eso. O sea, tenía muchas señales de entrada y las salidas dependían de esas señales de entrada. Entonces, para mí, los dos son de lazo cerrado. Gracias, Andrés. Evelyn.
Profe, yo considero que el del sistema del semáforo inteligente es de lazo cerrado, porque normalmente pues ajusta el comportamiento, que en este caso pues era el tema de la duración de las luces, y en función de la retroalimentación que recibe de acuerdo al flujo vehicular mediante los sensores, y adicionalmente recibe, digamos, toda la información del estado actual del ambiente. Y eso sería pues como sistema de información de entrada. Y el del video no usa retroalimentación. Por lo tanto, este sería abierto. Ok, gracias, Eli. De todas maneras, las respuestas que todos están dando dentro de, si se dan cuenta, cada uno está justificando por qué su respuesta. Entonces, no significa que uno esté bien o el otro esté mal, porque cada uno lo está justificando desde su apreciación. Entonces, por ejemplo, vamos con el semáforo. Entonces, el semáforo, acuérdense que la guía les pedía un semáforo inteligente. O sea, salgámonos un poquito del semáforo normal que nosotros de pronto estamos acostumbrados a que vemos en la ciudad, que es lo que nos decía el compañero al principio, los 3 colores y cada uno con su temporizador y ya. Si hablamos de ese semáforo, estaríamos hablando así, como lo decía, un lazo abierto. ¿Por qué? Porque él no está verificando si hay carros o no. Él simplemente color rojo, tanto tiempo, color amarillo, tanto tiempo, color verde, tanto tiempo, y repite su función. Él no está contando si hay carros o no, ¿sí? Pero un semáforo inteligente. Entonces, todo en su desarrollo de que yo tenga sensores de flujo vehicular, yo ya estoy tomando una señal del ambiente, ¿cierto? Estoy mirando, hay carros, hay muchos carros. Entonces, hora pico, son muchos carros, entonces voy a dejar pasar. Ya se ha identificado que de pronto en una avenida es más el flujo que no en una calle normal. Entonces, él va a tener que ajustarse para su funcionamiento. Entonces, ya el hecho de que ya hable de un semáforo inteligente, pues obviamente hace que tenga señales de retroalimentación. Entonces, para que lo tengamos también claro. Con respecto a la planta, entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, teníamos varias entradas. Muchos decían que la materia prima. Otros me decían, obviamente, la alimentación de la máquina, claro. Otros me decían que si estaba todo el resto del sistema, que si estaba listo para el empaquetado, que no solamente funcionaba si llegó la materia prima y está encendida la máquina, pero si no está el empaquetado, si no está el sensor de peso, nos está diciendo, ah, bueno, ya está en el peso que yo necesito. Pase al siguiente proceso, ¿sí? Entonces alguien puede decir, no, si es que la máquina funciona así, pero otra persona puede decir, es que la máquina está programada no por peso, sino dura 3 segundos y lo que alcanzó a llenar en 3 segundos. Entonces, depende también de la justificación que cada quien le esté presentando. Y me gusta mucho que precisamente ustedes cuando hicieron la intervención dijeron, yo lo veo como esto, pero porque yo entiendo que la máquina funcionaba así. Y así es en realidad. A ti te pueden decir, es que el amortiguador de tu carro funciona siempre así. Y alguien dice, pero es que yo voy manejando el carro y yo siento que no funciona así. Entonces, es bueno como esa justificación. Anderson, estás pidiendo la palabra. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Tenemos o habrán sistemas de que trabajen mixtos? O sea, esté trabajando con un sistema abierto y uno cerrado, o automáticamente cambia su estado de abierto a cerrado. Eh, Seguramente existen sistemas grandes o plantas grandes que internamente tienen procesos que trabajan con lazo abierto y lazo cerrado. Por ejemplo, vámonos a una planta, un laboratorio químico. En el laboratorio químico nosotros analizamos varias cosas. Al ser un laboratorio químico debemos garantizar una temperatura. Aunque la temperatura yo la garantizo con el sistema de ventilación, pero yo sé que esa temperatura me puede afectar lo que yo esté analizando, ¿cierto? Pero alguien dice, no, el aire acondicionado simplemente se mantiene encendido todo el tiempo. Yo no lo estoy contando dentro de mi proceso. Sé que el cuarto donde está mi laboratorio químico tiene que estar a una temperatura, digamos, de 20 grados centígrados o 15 grados centígrados. Ya el lugar se mantiene así. Pero si llegase a fallar el aire acondicionado, me daña todo el resto del proceso, aunque no sea un lazo cerrado, ¿sí?
Entonces, tú vas a encontrar que en un sistema más grande tienen varios tipos de sistemas. Pero que yo te diga que el sistema del semáforo inteligente en hora pico es inteligente, pero en horas normales tipo 10, 11, de 10 a 11 de la mañana, digamos que el tráfico es muy normal, no hay tanto flujo vehicular, ese semáforo se puede volver un semáforo normal. Funciona con sus colores, con determinado tiempo en programación y ya. Pero no es que sea lazo abierto, porque para que él se convierta en esas horas en un semáforo normal, debe existir un controlador. Entonces, ellos, aunque nosotros tratemos de verlos como sistemas aislados, siempre van a formar parte de un sistema más grande. Que se convierta automáticamente en uno, y que yo digo que el sistema lazo abierto y de la nada apareció volviéndose lazo cerrado, o al contrario, que era cerrado y se volvió abierto, no. Que tienen partes de su funcionamiento que son independientes, es diferente, pero que los vayamos a encontrar que saltan de uno a otro, no. ¿Listo? Listo. Pues bueno, acá ya ustedes me dieron ejemplos los trabajamos ahí, y por ejemplo, un ejemplo de un sistema de lazo abierto que es el más sencillo que nosotros encontramos en la casa, y es, por ejemplo, la lavadora. Ustedes ponen a funcionar su lavadora, la ponen a llenar de agua, le ingresan el jabón, ingresan la ropa, la programan y arranca a funcionar la lavadora. Pero cuando termina de lavar, pasa su tiempo, digamos 40 minutos, pasaron los 40 minutos, la lavadora te dice, ¿la ropa ya está limpia o te dice que ya terminó su ciclo? Que ya terminó. Entonces, eso es un lazo abierto, porque en realidad, ¿cómo lo controlaríamos? Que de verdad la ropa haya quedado limpia. Uno asume que queda limpia, pero no tenemos un sensor que nos diga, sí, la ropa que usted estaba lavando le quedó limpia. No, uno asume que sale limpia, pero no estamos controlando como tal el funcionamiento. O sea, ¿para qué es la lavadora? Es precisamente para lavar la ropa. O lo mismo la sanduchera, que es por tiempo. Tú pones ahí tu sándwich y por un tiempo, pero tú no sabes si ya lo calentó, lo cocinó o no. Simplemente funcionan con tiempo. A diferencia del lazo cerrado, que por ejemplo, lo que hablábamos del sistema del flujo de líquido o el llenado de un tanque. Entonces, para que hayamos como relacionado esa claridad, ¿listo? Pues básicamente, el modelado que viene siendo una forma de representación general de una entidad física. Lo que vamos a hacer es representarla por medio de una ecuación o por medio de un esquema, un gráfico, pero sin perder, sin tener presente el comportamiento de cada uno. Todos los sistemas pueden ser modelados o analizados a través de estas representaciones. Por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia nos hablaban que estimaban el comportamiento del nivel de contagio del COVID. Entonces nos decían, se estima que el pico más alto del COVID lo vamos a tener entre los meses tal y el mes tal de tal año. ¿Cómo hacían eso? Precisamente con todas esas predicciones. Bueno, esto se asemeja en su comportamiento a un sistema físico de tal magnitud. Bueno, a un sistema químico de esta forma. Y así hacían todo ese tipo de predicciones. Entonces, todo sistema se puede modelar. Entonces, en los sistemas dinámicos permite explicar de forma matemática, señor. ¿Alguien iba a hacer una intervención? En sistemas matemáticos permite explicar en forma matemática o gráfica dichos comportamientos a partir del intercambio de información existente entre el exterior del sistema y su interior, en forma de parámetros o variables que pueden o no cambiar. Entonces, siempre que nosotros nos hablaban de un sistema dinámico, pues al decirnos la palabra dinámico, nosotros sabemos que es algo que cambia, ¿cierto? Que en un instante de tiempo puede ser diferente a otro. Entonces, acá me dicen que pueden o no cambiar, o sea, variables que pueden o no cambiar. Sí, no es necesario que para que un sistema dinámico
nosotros digamos que no es dinámico porque de un tiempo a otro dejó de cambiar algún valor, no significa que él ya no sea dinámico. Lo que pasa es que todo sistema llega a un punto en donde se estabiliza, que pues es como la forma ideal que nosotros esperamos de todo sistema, pero pues no siempre se logran, no todos los sistemas se logran. Y ahí es donde entran precisamente a funcionar los controladores. Entonces, acá nosotros hablábamos de variables de entrada, variables de salida, pues obviamente la variable de entrada es aquella que es de la salida, pero que nos genera el funcionamiento de un proceso o de una planta. En cambio, la variable de salida sí depende del proceso y sí depende de las otras variables que haya en el proceso, como una entrada o una perturbación. Simplemente es como el resultado de mi proceso. Entonces, para la representación de los sistemas, nosotros lo podemos representar por medio de modelos matemáticos o por medio de modelos gráficos. Modelos gráficos, ya lo he hablado, por medio de herramientas de software especializada, y modelos matemáticos por medio de la aplicación de principios físicos y por medio de la aplicación de principios matemáticos. ¿Por qué obviamente con los dos? Porque recordémonos, acordémonos ya cuando nos hablaban en física de la segunda decía esto. Ahora representemos exactamente, o sea, era una ecuación. O sea, al momento de nosotros reemplazar datos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Operaciones matemáticas. Entonces, por eso no podemos hablar de modelos matemáticos si nos llevamos tanto la física como la matemática. Entonces, en función de la ecuación que predice el comportamiento de la variable, en función del tiempo, se tiene que existen sistemas lineales y sistemas no lineales. ¿Cuándo sé que un sistema es lineal? Dice que son aquellos en los que la expresión de la ecuación o la relación entre sus parámetros es lineal. Entonces, miremos el ejemplo. Dice que x de t más 1 es igual a 3x de t. Ahora miremos lo que me dice sistemas no lineales. Dice, son aquellos en los que la relación entre los parámetros de la ecuación pues no son lineales. Por ejemplo, x de t más 1 es igual a 3x de t todo elevado al cuadrado. Bueno, x de t elevado al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué entienden ustedes por los sistemas lineales y qué entienden por los sistemas no lineales? De acuerdo a ese ejemplo que hay ahí. Profe, es porque el lineal no está elevado al cuadrado, o sea, siempre está en de exponente 1. Exacto. Entonces, no solamente cuando los encontremos elevados al cuadrado, puede ser elevado a una exponencial superior o puede estar dentro de un logaritmo natural o logaritmo base 10 o puede estar dentro de un fraccionario, en el denominador de un fraccionario, o puede estar dentro de una raíz cuadrada o puede estar dentro de una función trigonométrica. Esas son funciones que hacen que el sistema no sea lineal. ¿Qué debemos garantizar nosotros? Que el sistema siempre esté lineal, es decir, que esté con un exponente 1, como estaba diciendo el compañero. Entonces, eso es lo que nosotros diferenciamos siempre cuando el sistema es lineal y cuando no es lineal. Entonces, el modelado matemático viene siendo un conjunto de expresiones matemáticas que describen las relaciones existentes entre las magnitudes que caracterizan el sistema, para lo cual se utilizan dos técnicas. Se puede modelar matemáticamente un sistema a partir de los principios analíticos y o físicos que lo representan, o mediante procesos experimentales, por medio de identificación de sistemas o técnicas de aproximación. Entonces, siempre vamos a encontrar que para modelar matemáticamente un sistema, nosotros encontramos dos métodos. Uno, partiendo del principio físico. ¿Cómo es eso? Bueno, yo sé que es el circuito RLC. Entonces, el circuito RLC, volvemos a análisis de circuitos. ¿Cómo lo resolvíamos? Bueno, análisis de circuitos con estas leyes. ¿Qué es el sistema masa-resorte amortiguador? Bueno, que es con la segunda ley de Newton. ¿Cómo lo resolvemos? Sabemos la ecuación. Y el otro caso es mediante procesos experimentales. Cuando a mí me dicen, vas a modelar una columna de destilación de una industria petroquímica. No solamente depende de destilación, no solamente depende de temperatura, no solamente va a depender de nivel, o sea, acá tenemos muchas variables y ponernos a analizarlo matemáticamente, pues se nos puede volver un sistema bastante tedioso. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es identificación de sistemas por medio de técnicas de aproximación. Matemáticamente hablando, esto sería hacer muchas series de Taylor y reemplazar, y uno dice, no, eso ya está como muy complicado. Pero pues, para eso existen las herramientas de software especializadas como MATLAB. Ellas ya están programadas para hacer este proceso y en
menos tiempo nos entregan la información. Ya nosotros como ingenieros, ¿qué nos corresponde? Bueno, esta información me sirve porque, o este modelo me sirve sobre este otro por esta razón. Empezar a identificar por qué razón yo escogería un modelo u otro para decir, este sistema lo vamos a modelar de esta manera para controlarlo de X o Y forma. Ya eso lo vamos a ver también en el componente práctico. Entonces, por ahora vamos a hablar del modelado matemático con la primera técnica, que es a partir de principios analíticos y físicos. Para ello nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales, con funciones de transferencia y con espacios de estados. Y en el modelado gráfico nosotros lo vamos a encontrar con diagramas de bloques, que es como lo más común, o diagramas de flujo, que simplemente es la representación de los diagramas de bloque, pero a través de las líneas de flujo que ellos van a llevar la información. Bueno, hasta aquí hemos visto así como la teoría básica de cómo funcionan los sistemas, de que ya tienen variables de entrada, que tienen variables de salida, que encontramos en sistemas de lazo abierto, de lazo cerrado, con una entrada, una salida, muchas entradas, muchas salidas, así como la teoría básica del sistema. Pero entonces ahora vamos a entrar a lo que es esa física aplicada que nosotros vamos a requerir para entender el modelado de sistemas. Entonces, que en la malla curricular nosotros tengamos que ver antes física general o análisis de circuitos o señales y sistemas, no es un capricho de quien diseñó la malla, sino porque en realidad todo eso es una secuencia. Entonces nosotros necesitamos saber de física porque aquí vamos a tener que recordar eso que vimos allá. Que acabamos de analizar un circuito eléctrico, tenemos que recordar por allá cuando vimos el curso de análisis de circuitos. Que vamos a hablar de la transformada de Laplace. Bueno, por eso tenía que haber visto señales y sistemas antes de ver sistemas dinámicos. Bueno, nosotros empezamos como a recopilar todo eso que hemos visto y acá empezamos como a entender para qué lo hemos visto, porque de aquí en adelante ustedes lo van a necesitar para todo lo que viene de control. Pues vamos a empezar con los primer tipo de sistemas, que son los sistemas mecánicos, que son los sistemas que se dividen en traslacionales y rotacionales. Pues los traslacionales ya sabemos que son los que se trasladan de manera horizontal y o de manera vertical. Y los rotacionales son los que rotan o se mueven de manera circular. Y ambos se determinan utilizando la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton dice que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Que hablando de sistemas traslacionales, al lado izquierdo encontramos la ecuación. Dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en una dirección específica es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración resultante en esa dirección. La famosa ley que siempre nos dice que fuerza igual a masa por aceleración. Y al lado derecho encontramos su equivalente cuando estamos hablando de un sistema rotacional, que la sumatoria de torques que actúan alrededor de un eje dado es igual al momento de inercia alrededor de dicho eje por la aceleración angular. Es decir, qué tanta fuerza tenemos que darle nosotros para poder garantizar que ese eje rote, se gire de manera circular. Entonces, estas son las dos ecuaciones básicas para analizar un sistema mecánico. Cuando hablamos de un sistema mecánico traslacional, encontramos el sistema masa resorte amortiguador, que es como el más común, el que les vengo hablando del sistema del amortiguador del carro, de la moto, de la cicla, el mismo sistema. Entonces, acá hablamos de un análisis de fuerzas, que es lo que nosotros hacemos normalmente cuando hablamos de los sistemas masa resorte amortiguador. Entonces, a la izquierda tenemos el sistema masa resorte amortiguador. Tenemos la masa, que es este cuadro denominado M. Este que dice K es la constante del resorte. Y este que bloquecito, ese cuadro que es F, es el amortiguador. Entonces, ¿qué es lo que dice o lo que nosotros venimos a entender? El resorte y el amortiguador están sostenidos desde la pared, un ejemplo. Y tenemos colgada una masa. La fuerza es garantizar que esa masa llegue hacia el piso. Esa es la fuerza que nosotros vamos a ejercer. Y lo que queremos saber como señal de salida es qué tanto logramos desplazar. Arrancamos de un punto principal o neutral, que es el eje cero, y queremos intentar desplazar hacia el piso esa masa a través de la fuerza que nosotros le vamos a ejercer. Y a través de ella nosotros lo que hacemos es precisamente esa sumatoria de fuerzas.
que es la ecuación que tenemos acá al lado derecho. Entonces, sumatoria de fuerzas ya sabemos que es masa por aceleración, eso nos dijo Newton. Pero eso que es igual a la fuerza F de T que yo le estoy ejerciendo para moverla hacia el suelo, menos las dos fuerzas que me están diciendo, no, yo no te dejo ir hacia el suelo. ¿Cuáles son? La fuerza del resorte K y la fuerza del amortiguador C. Entonces, esas son F1 y F2. Pero entonces, ¿la fuerza del resorte a qué equivale? Entonces, por la ley de Hooke, sé que es igual a K, la constante del resorte, por el desplazamiento. Y en el amortiguador me dice que es la constante, el coeficiente de fricción del amortiguador por la derivada del desplazamiento. Matemáticamente, la derivada del desplazamiento, ¿qué viene siendo? La velocidad. Entonces, es ese coeficiente de fricción por la velocidad. Reemplazamos esos datos dentro de la ecuación. Me queda que eso es igual a masa por aceleración, que la aceleración, matemáticamente hablando, la aceleración vendría siendo la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, yo tengo mi desplazamiento. Lo derivo una vez, obtengo la velocidad. Lo derivo dos veces, obtengo la aceleración. Entonces, simplemente venimos y hacemos esa equivalencia y nos queda la masa por la aceleración, que la segunda derivada es igual a la fuerza que yo estoy ejerciéndole a la masa, menos la fuerza del resorte, menos la fuerza del amortiguador. Y acá lo único que hago acá al final, que estoy encerrando acá en el cuadro rojo, es organizarla, que la señal de entrada es igual a todo el resto de mi sistema. ¿Y cómo obtuve esto? Si solamente me estaban entregando este diagrama. Ah, bueno, es un sistema masa resorte amortiguador. Ese sistema es mecánico traslacional. Mecánico traslacional, ¿qué decía la segunda ley de Newton? Que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este, inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Entonces, es importante, por eso la invitación que hagamos, el primer paso es vayan y busquen la teoría, porque vamos a necesitar esa teoría para venir a aplicarla acá. En el sistema rotacional funciona exactamente de la misma manera, solo que acá no hablamos de desplazamiento horizontal o vertical, o velocidad o aceleración normal, sino hablamos de desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos por los datos que corresponden, de lo que nos habla de la velocidad angular en un sistema, y eso es exactamente lo mismo que venimos si reemplazamos nosotros, pero hablando de sistemas rotacionales. En los sistemas eléctricos, entonces por allá recordemos análisis de circuitos. Ah, bueno, que tenemos resistencias, condensadores y bobinas. Son los elementos básicos de un circuito eléctrico. Ah, bueno, que por allá me hablaban que para analizar un circuito tengo que analizarlo por mallas y por nodos. Que para analizarlo, pues tengo que identificar cuántas mallas tengo, cuántos nodos tengo, cómo los llamo, cómo lo organizo, y empiezo a despejar las ecuaciones. Que aplicábamos las leyes de Kirchhoff, que aplicábamos la ley de Ohm y empezábamos a reemplazar. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros hacemos en un sistema eléctrico. En los sistemas electromecánicos son sistemas compuestos. Por lo tanto, ellos están constituidos por un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Entonces, esos sistemas electromecánicos deben llevar doble análisis, porque yo no puedo desconocer la parte eléctrica y solo trabajar con lo mecánico, o desconocer lo mecánico y solo trabajar con lo eléctrico, porque acá uno lleva a lo otro. Entonces acá tengo que hacer un análisis eléctrico, volvemos sumatoria de leyes de voltajes de Kirchhoff, sumatoria de voltajes, y el análisis mecánico, bueno, esto es rotacional, entonces volvemos a las leyes del análisis rotacional y traemos las ecuaciones correspondientes. Simplemente que vamos a encontrar que en algún punto esta señal o esta señal de corriente inducida va a tener relación con el torque con el cual se va a mover el rotor. Entonces, vamos a encontrar como un punto común entre las dos ecuaciones. Cuando hablamos de sistemas de nivel y de caudal, por lo general nosotros encontramos, este es un tipo de sistema, ya que me acuerdo, cuando nosotros lo analizamos por balance de masas, nosotros lo volvemos un sistema lineal.
Pues, bueno, lo estoy haciendo es por qué tanto nivel tenemos en un tanque o por qué tanto flujo de masas encontramos acá. Si yo voy a trabajar con el nivel de los tanques, muy seguramente mi sistema se vuelve no lineal. Entonces también es importante que nosotros sepamos cómo lo vamos a analizar. Si yo lo trabajo por flujo de masas, simplemente pues por balance o flujo de masas, lo que hace es que el sistema se vuelve lineal. Que son con las ecuaciones de masa acumulada, de densidad del líquido, trabajamos con el flujo de masa de entrada, flujo de masa de salida, velocidad de acumulación de masa, densidad del líquido, y ahí empezamos como a encontrar diferentes sistemas. Entonces, y entramos como al sistema neumático, como más énfasis en ese, que es el que vamos a trabajar nosotros. Entonces, ¿qué es la neumática? Es un término que habla del estudio y la aplicación de gas presurizado, es decir, gas a presión o aire a presión, que pues normalmente no es tanto como que encontremos que ellos funcionen con gas, sino con aire a presión. Los compresores son pues con aire. Un sistema neumático generalmente utiliza compresor de aire para reducir el volumen del aire, aumentando así la presión del aire pues, o del gas, y que va a través de mangueras neumáticas y es controlado por válvulas en el camino al actuador. Entonces, siempre un sistema básico está constituido por el compresor, la válvula de retención, en este caso simplemente es un sistema que permite o no el flujo del aire. El acumulador, pues básicamente el acumulador son como unidades de mantenimiento. Entonces allí lo que hace es como que si vienen como partículas sólidas, como no dejarlas pasar hacia la válvula o hacia el cilindro, que nos pueden dañar como los conductos de estos elementos, y que a la vez nos entrega como partículas diminutas de aceite como para lubricar precisamente la válvula y el actuador, o el cilindro, la válvula y el actuador que nos encontramos al final. Acá lo que dice, el suministro de aire en sí debe ser filtrado y monitoreado constantemente para mantener el sistema operando eficiente y los diferentes componentes funcionando correctamente. Entonces, siempre que nosotros hablamos de los sistemas dinámicos, se debe empezar a partir de una predicción de su funcionamiento antes de que el sistema pueda diseñarse en detalle o construirse físicamente. Entonces, eso se basa en una predicción matemática, que es precisamente lo que nosotros estamos hablando. Hablamos de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes y ecuaciones diferenciales lineales variantes en el tiempo. Entonces, ¿cuándo es de coeficientes constantes y cuánto es invariante, variante en el tiempo? Miren este caso. Coseno de 2t. ¿Recuerdan lo que vimos ahorita, sistema lineal y no lineal? ¿Ese sistema cómo sería? ¿Lineal o no lineal? La parte sombra, no. La parte sombreada, sí, qué pena. Ya. Coseno de 2t. No, hasta ahí sería lineal. ¿Es lineal o no lineal? Ahí lo tengo con un exponente a la 1. No, profe, no es lineal. Pero está dentro de un coseno. O sea, sí, por eso Sí, también sí. quería el ejemplo, porque acuérdense que les dije que puede estar dentro de un radical, dentro de un exponente, dentro de un logaritmo natural, dentro de un denominador de un fraccionario o dentro de una función trigonométrica. Eso hace que el sistema sea no lineal. ¿Por qué? Porque va a variar mucho en el tiempo. Mientras que si lo trabajamos con un exponente, como acá, ese sistema ya es lineal. Hago una salvedad. Miremos acá. Alguien me puede haber dicho, pero acá está elevado al cuadrado. Pero es la derivada la que está al cuadrado. ¿Sí? Derivada de orden 2. Si miramos la función acá, t no está. Depende del tiempo, pero acá x de t es x, no está con exponente. ¿Listo? Entonces, acá la pregunta del coseno era precisamente como para que recordáramos eso que hablamos ahorita de cuándo es lineal y cuándo no es lineal. Entonces, acá entramos a conocer lo que es un sistema LTI. Se llama sistema LTI cuando es un sistema lineal invariante en el tiempo.
que es con el fin de evaluar su comportamiento ante diferentes señales de entrada y a partir de este diseñar controladores lógicos que mejoren el funcionamiento o la respuesta a estos sistemas. Lo ideal es que nosotros siempre vayamos a trabajar en modelado de un sistema que sea LTI, que son descritos por una ecuación diferencial lineal. Ya recordamos que tiene que ser lineal con coeficientes constantes. Siempre responden de igual forma ante el mismo estímulo. Por ejemplo, el condensador. ¿Qué pasaba? Ustedes hicieron la práctica de análisis de circuitos o la práctica de electromagnetismo donde cargaban un condensador o lo conectaban a una fuente DC. ¿Qué pasaba con el condensador? ¿Se carga? Y siempre nosotros íbamos a esperar que ese fuera su comportamiento. De pronto en algún momento le sucedió que no se cargó, estando conectado con la fuente, ¿no? ¿Sucedió eso? ¿Nunca les pasó en la práctica? No, siempre la idea era medir los Ese- tiempos de carga y descarga. Exacto, porque siempre su comportamiento va a ser el mismo. Por eso la idea de trabajar con un sistema lineal, porque su comportamiento físicamente siempre bueno, un condensador conectado a una fuente DC se va a cargar. Entonces yo ya sé cómo va a ser su gráfica de curva, cómo va a ser esa curva de carga, cómo va a ser su curva de descarga. Entonces ya tengo como esa claridad de qué voy a esperar de ese sistema. Y cumplen con el teorema de la superposición. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las ecuaciones diferenciales, dice que las ecuaciones diferenciales se clasifican en un orden y ese orden depende del orden de la derivada. Entonces dice que un sistema es de orden cero porque no tiene derivada y hace relación a sistemas únicamente disipativos, como la primera ecuación que tenemos acá en la parte inferior. ¿Tiene derivada? No tiene derivada. Sistema de orden cero. Sistema de primer orden presenta una sola derivada y esa derivada es de orden 1. Tenemos acá. Tiene una sola derivada y adicional la derivada es de orden 1. Sistema de segundo orden presenta una derivada de orden 2. Puede o no tener una derivada de primer orden en la misma ecuación y el sistema posee dos elementos acumuladores. Miremos la tercera ecuación. Derivada de orden 2 más derivada de orden 1. A pesar de que tiene dos derivadas, siempre la que determina qué orden es la de mayor orden o el mayor exponente de la derivada. ¿Listo? Entonces, acá solo tenemos una derivada y esa derivada es de exponente 1. Acá tenemos dos derivadas, pero una es de exponente 1 y la otra es de exponente 2. Por lo tanto, es un sistema de orden 2. Y acá dice que un sistema de orden superior cuando las derivadas son de orden igual o superior. Está fallando el audio, tutora. No se Es que escucha. me trato de desconectar. ¿Ya me están escuchando? Sí, ya. Se ¿En qué entrecorta ya. parte quedé? ¿Qué parte quedé? En el sistema de orden superior. Sistema de orden superior. Ok. ¿Alcanzaron a escuchar cuando les hablé el ejemplo de que si la derivada era de orden 5? No, señora. ¿No? Ok. Entonces, si en vez de este 2 tuviéramos un 5, No, profe, volvió a caer Profe, en creo que otra vez silencio. se fue el audio. ¿no me escuchan? Profe, tiene el internet, de tener el internet como Sí, intermitente porque sí, el es la audio se señal queda. acá. La señal está bastante. Regáleme un segundito. Voy a dejar de Profe, compartir acá. consejo, no se podría conectar por cable porque pues a mi apreciación tiene muy poca cobertura de Wi-Fi. Sí. Me regalan un segundo. Voy a ver si me consigo un cable y ya regreso, ¿sí? Listo, profe.
escuchan? Hola. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces creo que ya me conectó. Sí, lo único es que no tienes compartida la pantalla otra vez, pero sí se escucha. Ya, creo que ya. Ok, perfecto. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces les estaba comentando que la idea es que nos Profe, creo que otra vez se fue el audio. Sí, sí, otra vez se le fue el audio. quedar dejar quieto el cable porque está molestando. Bueno, ya me escuchan mejor En este momento sí. y están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, Listo. Entonces, la idea es que nosotros podemos identificar si el sistema es de orden 1 o de orden 2 o de orden 3 o de orden superior, partiendo del exponente que tengamos en la derivada. Lo ideal es que nosotros podamos identificarlo, también lo podemos identificar acá o lo podemos identificar cuando lo modelamos en el dominio de la frecuencia. También cuando veamos la siguiente unidad, allí vamos a aprender cómo lo identificamos. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se modela el sistema eléctrico. Esta información, estas diapositivas igual se las mañana junto con la grabación, entonces ya ustedes como que la van a ver así como con mayor detenimiento. Si ustedes se dan cuenta acá, bueno, es un circuito eléctrico, tengo dos mallas, la malla 1 a la izquierda, malla 2 a la derecha, tengo un nodo A, entonces lo primero que me decía la teoría, identifique cuántas mallas tengo. Tengo malla 1, tengo malla 2 acá al lado derecho, tengo un nodo A, tengo un nodo de referencia de tierra y empiezo a aplicar las ecuaciones de Kirchhoff, leyes de voltajes de Kirchhoff. Pues eso pues ya como que se los dejo para que ustedes lo vayan analizando. Ahora lo hago para la malla 2 y obtengo dos ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, acá me da una ecuación derivada de corriente, orden 1, y me da una ecuación de derivada de voltaje, ambas de orden 1. Alguien me podría decir, profe, pero eso es un sistema de orden 1, porque las derivadas tienen exponente 1. Y pues estarían bien en su teoría de que las derivadas son de orden 1. Pero veamos que hay dos variables. Acá estoy viendo derivada del voltaje, pero acá estoy viendo derivada de la corriente. No es la misma derivada. Al tratarse de dos elementos diferentes, no puedo decir que es orden 1. Ahí ya puedo decir que son orden 2. ¿Por qué? Porque tengo una bobina y un condensador. Bobina y condensador son acumuladores de energía. ¿Recuerdan cuando vieron en análisis de circuitos la parte de análisis en AC? Que la bobina y el condensador, eso lo vieron ustedes en la práctica de análisis de circuitos donde conectaban con la señal del generador de funciones y veían el osciloscopio. ¿Qué pasaba con la bobina? ¿Qué pasaba con el condensador? Que una adelantaba la señal y la otra la atrasaba. Por eso tienen que dar esas ecuaciones en términos de ellos, porque son los elementos que cambian con el tiempo. Entonces, por eso no podemos decir que ese es orden 1, porque hay dos derivadas diferentes. Ya entramos a lo que son los espacios de estados. Entonces, los espacios de estado simplemente es una forma de representar sistemas más complejos. No significa que un sistema sencillo como lo que estamos viendo nosotros en la teoría no se pueda representar por espacios de estados. Claro que se puede. De hecho, es la manera más sencilla de entender los espacios de estados. Solo que cuando yo quiero ir a a un nivel de más complejidad, pues simplemente ya puedo representarlos por espacios de estados. Ellos surgen precisamente de estos sistemas que tienen muchas entradas y muchas salidas. Simplemente es como la forma de representarlo. ¿Cómo se forman ellos? Pues ellos nacen de la necesidad de trabajar con esos sistemas y parten de lo que se conoce como el estado del sistema. ¿Qué es el estado del sistema? Dice que en un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables que determinan el funcionamiento de un sistema cuando se conocen dichas variables en un tiempo inicial. Es decir, ese estado es el cambio más pequeño que puede presentar. Entonces, dice que de ahí parten esas variables. Las variables que representan el estado dinámico del sistema pueden ser o no magnitudes físicas y se representan de forma matricial. Entonces, el estado básicamente viene siendo como el tiempo. Si yo estoy mirando una ecuación en el dominio del tiempo, entonces ese es el tiempo, el estado.
que yo estoy hablando que mi sistema no es X de T, sino X de Y, un ejemplo. Este es el estado, Y, ese mínimo campo que va a cambiar. Y la variable, pues, es la magnitud física que yo quiero medir. Entonces, yo quiero medir el desplazamiento, esa es la variable. Que yo quiero medir el voltaje, esa es su variable, lo que usted quiere medir. Y aparecen los vectores de... Se le fue el audio, Profe, profe, se fue otra el vez. audio. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí sí. Sí, creo que está fallando, es como la red general, porque ya estoy por cable. Bueno, entonces acá en rojo tenemos las ecuaciones de estado. Esas dos son las ecuaciones que se representan por espacios de estados. Entonces, si se dan cuenta, la primera, acá la X, tiene un punto. Este X, ese punto que hay encima de la X, es la representación de la derivada. La derivada yo la puedo representar como dx sobre dt, o esa x punto. Eso es una derivada. Pero ¿qué es cada uno de esos? ¿Qué es a, qué es b, qué es c, qué es d? Entonces, por acá nos dice que las variables de estado se pueden representar por ecuaciones, pero son representaciones matriciales. Y esas representaciones matriciales son con esas letras, A, B, C y D en mayúscula. Acá sí hay como una regla de que tienen que presentarse en mayúscula. Que A es la matriz dinámica o matriz de estado, es decir, lo que está garantizando que funcione un sistema. B es la matriz de control o matriz de entrada, la alimentación para que ese sistema funcione. C es la matriz de lectura o matriz de salida, que me está dando mi proceso. Y D es la matriz de paso o matriz de transmisión directa, es que llega adicional. Eso es lo que nos representa cada una de esas letras. Y encontramos al lado izquierdo la ecuación de estado del sistema y la ecuación de salida del sistema. Entonces, x punto de t es la ecuación de estado, derivada. Y la ecuación de salida se representa con la letra y. Ellas se representan por matrices. Entonces, tenemos que recordar por allá cuando vimos algo de álgebra lineal, qué pasaba con unas operaciones entre matriz, con un vector, matriz con una matriz, que tenían que ser matrices cuadradas. Entonces, todo eso tenemos como que recordarlo un poquito acá, porque acá vamos a empezar a hacer como esas relaciones. Entonces, por acá hay un ejemplo de, bueno, más adelantico, acá de cómo deben ir esas ecuaciones, cuáles son las variables, cómo las identificamos, y cuando estamos hablando de la ecuación de salida del sistema. Entonces, los espacios de estado simplemente se trata directamente sobre las ecuaciones que describen un sistema. Entonces, yo tengo que modelar el sistema matemáticamente y tener mis ecuaciones diferenciales para poderlo pasar a espacios de estado. Permiten un estudio del comportamiento de las variables internas del sistema en dominio del tiempo y el estudio de relación de entrada y salida, y facilitan el estudio de sistemas con múltiples entradas, múltiples salidas. Pero siempre necesito partir de las ecuaciones las ecuaciones diferenciales. Acá hay un ejemplo, teníamos el mismo que vimos ahorita del circuito eléctrico, ¿sí? Entonces acá está el ejemplo de cómo paso esas ecuaciones diferenciales a la representación por espacios de estados. Teníamos las dos ecuaciones, entonces simplemente acá yo lo hago como con colores para que nos quede claro qué estamos haciendo. Entonces decía que la primera variable va a ser la que vamos a llamar x1 de t, es la derivada del voltaje del condensador. Por lo tanto, x1 sin derivar es el voltaje del condensador, que acá se lo estoy representando con color azul. ¿Qué número o qué dato debe ir en ese espacio? El que acompaña al voltaje del condensador. ¿Qué número debe ser? ¿Qué número debemos poner ahí, chicos? El fraccionario 1 sobre 190. Y el menos, no Ah, podemos sí, el quitarlo. menos. Sí, señor, el Ajá, menos. menos 1 sobre 190. Entonces, recordemos que es matriz por vector. Entonces, ya tomé el primer dato, que era x1, ahora voy con x2. Y x2 es la otra variable, que es la corriente de la bobina.
Entonces, ¿qué dato debemos poner ahí? ¿Qué dato numérico debemos poner ahí? El 2 sobre 190. 2 sobre 190. Sí, señor. Y ahora nos dice que debe ir en la última, que la puse en color morado, lo que multiplica la entrada. Pero esa ecuación está multiplicando algo con la entrada. No. ¿No? Ah, sí. Entonces, en la ecuación de arriba, recuerden que estamos viendo la ecuación de arriba. Ah, no. Y si no tenemos, ¿qué ponemos? Pero, Cero. ¿No? Si no tenemos nada, es porque está multiplicado por cero. Ya sabemos que todo multiplicado por cero, pues está cero. Ahora nos vamos a la ecuación de abajo. ¿Qué multiplica el voltaje del condensador? menos un quinto. Exacto. ¿Qué multiplica la corriente de la bobina? ¿Qué dato iría ahí en el último espacio de la matriz A? Que está señalado con color verde. Al menos 6 quintos. Exacto, menos 6 quintos. Y en el último, el que iría en morado, que es el que multiplica la entrada. Es Quinto. un quinto. Exacto. Y esta es la forma como yo, partiendo de dos ecuaciones diferenciales, obtengo la ecuación de estado de mi sistema. Entonces, es como una forma como didáctica para nosotros entender cómo ubicamos los elementos. Siempre les recomiendo, mientras que van cogiendo como el hilo, hagan lo mismo. Ubiquen una en la parte de arriba, que es el primer renglón, la otra en la parte de abajo, que iría el segundo renglón, y hagan como este ejercicio con los colores para que vayamos entendiendo el tema mientras que le vamos cogiendo como el hilo, porque de hecho ya después se le hace a uno súper fácil. Pero pues mientras uno lo va entendiendo, es muy práctico jugar así con los colores. Bueno, estas diapositivas se las voy a entregar. La idea es que ustedes comiencen a desarrollar la guía. Recordemos que la primera parte de la guía pues está relacionado como con ustedes empezar a hacer una investigación, empiecen a analizar. He visto que algunas personas ya están haciendo unos aportes. Estos días estaba así como calificando, entonces no he revisado bien los aportes en el foro. Espero mañana ya terminar calificaciones y poderles empezar a hacerle retroalimentación en el foro para vi que, por ejemplo, Natalia ya me participó con el paso 2, entonces poderles empezar a darle la retroalimentación de ustedes con estas primeras partes. Si se dan cuenta, hasta el paso 5 es trabajo de investigación de ustedes, o sea que pueden irlo desarrollando todos ahorita. Todavía no estamos hablando del modelado de la válvula, que arrancamos eso en el paso 6. Eso lo voy a dejar para las CIPAS, la explicación en las CIPAS que se va a hacer para el curso. Entonces allí voy a centrarme en la explicación de la válvula, que pues sería como el desarrollo del paso 6 y el paso 7. Las CIPAS la voy a desarrollar exactamente, todas las CIPAS de las unidades, exactamente 15 días después de desarrollar la web. Entonces, hoy desarrollamos la web, que es el 4 de septiembre, 15 días después, es decir, el 18 de septiembre tenemos las CIPAS. ¿Listo? Yo la voy a crear en el campus, ahí les va a aparecer a ustedes para que se registren y pues les aparezca el enlace para que puedan ingresar. Pero es para que ustedes pues también tengan allí como ese otro espacio, porque si se dan cuenta, miren, ya llevamos hora y media y a pesar de que hemos estado hablando, pues el tiempo también no nos da como para toda la temática. El tema es bastante denso, entonces por eso te dejo como el ejercicio central, lo vamos a trabajar en las IPAs, y adicional para que pues ustedes ya cuando lleguen allí, lleguen, profe, yo intenté modelarlo y yo vengo como con esta duda, aquí llegué pero no supe cómo más pasar, verifiquemos si mi procedimiento está bien, si interpreté bien la ecuación física que necesitaba o el principio físico que necesitaba. Entonces, por eso yo divido como el tema en dos escenarios. Igual las grabaciones también se las comparto tanto en la web como en las citas, todas se las comparto a ustedes porque pues
Es material del curso, no es material que tiene que quedar a mí, no, todo eso es para el curso, o sea, para ustedes. Entonces, el 18 tendríamos la sesión de cifras para que también ustedes se vayan agendando y pues podamos participar. Y aprovechemos estos días para que vayamos adelantando los primeros 4 o 5 pasos con la investigación que tenemos que hacer. Con eso tenemos como una claridad para cuando hagamos las cifras. ¿Listo? No sé, chicos, si tengan alguna pregunta. Profe, una sugerencia. Sí, Al señora igual que Anderson. al igual que otras materias, su merced no puede subir estas PDF al grupo de Teams ahí en archivo. Ahí nos quedaría ya más Sí, fácil claro. para todos. Claro, es que yo les envío la grabación y el documento al grupo de Teams que creamos, que es donde hago precisamente las sesiones para que ustedes tengan ahí la información. Se los envío al foro, se los envío al correo interno del aula, se los envío al correo institucional. O sea, yo procuro enviarles como a todos los escenarios para que ustedes tengan ahí esa información. No sé si alguien tenga alguna otra apreciación. Profe, tengo una pregunta. Los 7 pasos que hay que desarrollar, ¿todos son basados en base a lo del anexo 1? Los primeros 5 no. Esos son consulta. El 6 y Ya. el 7 sí son del anexo 1. Ok, muchas gracias. Vale, Andrés, con gusto. Profe, el paso 2 no es del anexo 1 también. No, sí, el paso 2 es del anexo 1. Sí, señora, tienes razón, Natalia, gracias. El paso 2 sí es del anexo 1 porque les dice que vayan y miren, identifiquen allá en el anexo esos elementos. Ya el 3, el 4 y el 5 no son del anexo 1. Paso 2, el 6 y el 7 sí son del anexo 1. Gracias por la rectificación, Natalia. No sé si tienen otra pregunta, chicos. Si no, haríamos por finalizada la sesión de hoy. También les estaremos recordando en el foro cuando ya se habilite las IFAs para que ustedes se inscriban y pues puedan participar de la sesión. Acuérdense, es el 18 de septiembre, exactamente 15 días después de realizada la web, para que ustedes puedan llegar allí como con mayor claridad de los temas, y si ya pueden ir adelantando avances, genial, y con eso pues como que nos centramos a aclarar dudas y a que participemos todos en la sesión. Chicos, agradecerles su tiempo, su participación. Me gusta mucho precisamente que sean como muy participativos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Gracias por destinar este tiempo para la participación en la web. Los invito a que vayan generando sus participaciones, sus aportes en los foros para que les podamos hacer la retroalimentación con tiempo. Y esperamos que de aquí al lunes ya tengamos pues las calificaciones de todos, chicos. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, profe. Bueno, buena tarde. Muchas gracias, tutora, muy amable. Bueno, señora, con gusto. Hasta luego, buena tarde.